Continuamos con el tema 5, el misterio de Dios en la tradición de la Iglesia. Esta es la grabación número 15, segunda de este tema 5. Esa relación entre la revelación y la primera predicación apostólica y cómo se va empezando a transmitir. Y conforme se va empezando a transmitir, se va buscando una precisión terminológica, una manera de explicar lo que Dios nos ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Los escritos del Nuevo Testamento y los testimonios más antiguos de la vida de la Iglesia contienen unas netas profesiones de fe, una clara enseñanza en torno al misterio trinitario, pero esa enseñanza se expresa en un lenguaje extraordinariamente concreto. Allí no se utilizan los términos de persona, de relación, de misión, sino que todo ese rico contenido doctrinal en la fuente es expresado mientras se va narrando la actuación salvadora de Dios en la historia y la santificación operada por Cristo en el Espíritu. Pero ya casi desde el comienzo los santos padres se vieron en la necesidad de acometer la tarea de expresar esa fe y de formular esa enseñanza utilizando una precisión terminológica y de conceptos que ayudasen a su mejor interrelación y que evitasen toda ambigüedad o todo error. Como es natural, los padres realizaron esta labor en estrecho diálogo con el ambiente cultural en el que se encontraban y muchas veces surgidos por la necesidad de responder a las instancias planteadas por doctrinas erróneas. Así pues, la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pertenece al núcleo mismo de la experiencia del Nuevo Testamento. Pero para explicar el desarrollo de la doctrina y el dogma trinitario, no basta con aludir a esa raíz o núcleo esencial, sino que es necesario tener presente además una larga historia de acontecimientos y de esfuerzos que van a converger en lo que llamamos doctrina trinitaria. Autores, acontecimientos, reflexiones que son realmente una maravilla y que están también guiados indudablemente por el Espíritu Santo. Pero antes de entrar en esos autores, en esas etapas, en ese desarrollo de la doctrina, hay que advertir que el pensamiento patrístico sobre Dios, anclado en la Sagrada Escritura y que iba dirigido a formar sobre todo a los cristianos, también tuvo que contar con los no cristianos. El concepto de Dios del mundo pagano. Los santos padres tuvieron también que luchar contra el dualismo tan extendido en su época y contra el politeísmo, mostrando que incluso a la razón natural repugna una multitud de dioses. En esas luchas, con tantos frentes, los santos padres mantuvieron un verdadero diálogo con el pensamiento filosófico y más especialmente con el pensamiento griego. Muchos de los padres de la Iglesia primeros son conversos del paganismo, son filósofos de educación y de temperamento. Piénsese, por ejemplo, en San Justino, en Clemente de Alejandría. En ese diálogo con la cultura de la época no se perdió nunca de vista por parte de los padres la radical novedad del mensaje cristiano sobre Dios.
El pensamiento cristiano no comienza su reflexión sobre Dios a partir del límite a donde llegó el paganismo, sino que se basa en la revelación divina, que en sus afirmaciones principales, Dios único, creador, providente, juez de buenos y malos, es anterior incluso cronológicamente a la filosofía clásica. Por esta razón, en la profundización del mensaje revelado, los pensadores cristianos recurren a la filosofía, pero como instrumento. Y en cuanto instrumento, a su vez es perfeccionado por el contacto con la revelación, elevado, sanado. De ahí que puede afirmarse que en el conjunto de la patrística, la autenticidad del pensamiento cristiano no se pierde en ese diálogo en el que, como en todas las cosas humanas, se encuentran errores y aciertos. Y es en ese diálogo donde se plasma por primera vez ese fenómeno intelectual y moral que se designa con la expresión de humanismo cristiano. Vamos entonces a empezar por esos autores, por esos acontecimientos. Y los primeros a los que tenemos que hacer referencia son los que se llaman los padres apostólicos. La etapa de los padres apostólicos que comprende los dos primeros siglos, siglo I, siglo II, cuyas enseñanzas pueden considerarse como un eco bastante directo de la predicación de los apóstoles, a quienes algunos de ellos conocieron personalmente. En esta primerísima etapa los escritos son de carácter sobre todo pastoral, en los que se intenta exponer sencillamente la doctrina cristiana a aquellos que ya son cristianos. Y la mayor parte de estos escritos son cartas, muy relacionadas con las cartas de San Pablo y con los escritos de San Juan. Se advierte en estas cartas, en estos escritos, una gran influencia del pensamiento judeocristiano. Pertenecen a esta época San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, los escritos de Bernabé, el pastor de Hermas, la Didaché, la carta a Dioñeto. Son escritos importantísimos, sobre todo por su antigüedad y por su cercanía a Jesús. De hecho, se advierte en estos escritos la nostalgia de la presencia física del Señor. Los padres apostólicos en estos escritos no realizan especulación alguna sobre el misterio trinitario. Se limitan a testimoniar la predicación cristiana. Este testimonio está enmarcado en la perspectiva teocéntrica de la historia de la salvación, es decir, iniciativa del Padre, que se realiza esa salvación por medio del Hijo en el Espíritu. Pasamos ahora a los apologetas. Es aquí cuando ya comienza a verse una mayor influencia del pensamiento filosófico. Así sucede con Arístides, con San Justino, con Atenágoras. La literatura apologética sale al paso de tres campos, sale al paso de los paganos, de los judíos y sobre todo de las innumerables corrientes dualistas, gnósticas de aquella época. Entre los apologetas, el que más destaca por su vigor intelectual es el gran San Justino, martirizado en Roma el año 165, que había fundado en Roma una especie de escuela filosófico-teológica. De sus obras solo se han conservado 2 apologías, que quizás sean una sola, y también un diálogo con el judío Trifón. San Justino es el primero que reflejamente intenta establecer una relación entre el mensaje cristiano y el pensamiento helénico.
Su principal aportación al tema de Dios estriba en el intento de mostrar que el Dios que los filósofos concebían como ser supremo coincide con el Dios que aparece en el mensaje cristiano, como creador del universo y como autor de la historia de la salvación. Hago un inciso y hablando de los padres de la Iglesia, hay que recordar que en tiempos del papado de Benedicto XVI dedicó muchas de sus catequesis de los miércoles a ir comentando en unos resúmenes preciosos que es fácil encontrar en cualquier buscador de internet, unos resúmenes preciosos de los principales padres de la Iglesia. Me acuerdo lo bien que lo hizo cuando contó de San Justino. Seguimos avanzando. Dentro de los apologetas nos encontramos también con San Ireneo. San Ireneo de León, el teólogo más importante de su siglo, el siglo II, nacido entre los años 140 y 160 en Esmirna. Llegó a conocer a San Policarpo y a su vez San Policarpo conoció a San Juan. En el año 177 es ya presbítero, no en el Asia Menor, en su lugar de nacimiento, sino en las Galias, en León, donde llegó a ser obispo. Ireneo no es un apologista tal cual, pero sí tuvo que oponerse a la secta de los gnósticos. El famoso libro de Ireneo contra los herejes. Ya diremos algo del gnosticismo y por eso pues basta con citar. Ya digo que el manual se detiene mucho en hacer una síntesis de la enseñanza de estos padres, pero toda esa síntesis la veremos completa al final. Citar también a dos grandes pensadores del siglo III, que son Clemente de Alejandría y Orígenes. Ya dejamos a los padres apostólicos, dejamos a los padres apologetas. Siempre en Oriente hay que destacar a Clemente de Alejandría y Orígenes. El pensamiento teológico en Oriente alcanza un desarrollo extraordinario en torno al año 200, hasta el punto que puede decirse que comienza una nueva época. También una nueva orientación en el quehacer teológico, volcado ahora en una presentación coherente y armónica de toda la doctrina cristiana. Este desarrollo del saber teológico alcanza gran esplendor en estos siglos, tercero y cuarto, gracias a lo que se llaman las escuelas teológicas, escuelas de doctos que podemos considerar son la cuna de la ciencia teológica. Escuelas que forman auténticas corrientes de pensamiento y tienen rasgos bien definidos, que las diferencian entre sí. Las más importantes fueron las de Alejandría, Antioquía y Cesarea de Palestina. La escuela de Alejandría, con Clemente y Orígenes, destaca con singular vigor. Son notas históricas que hay que tener presente y que de ahí nace toda la corriente teológica para ir explicando el misterio de Dios tal como ha sido revelado. Hasta aquí esta grabación, porque en una nueva grabación tocaremos el tema de las herejías.